recuerdos que no se desvanecen con el tiempo. Al contrario, se vuelven más nítidos, más oscuros, como una mancha de humedad en la pared que crece cada invierno. Yo tengo uno de esos recuerdos, uno que me despierta a las 3 de la madrugada, sudando frío, obligándome a encender la luz para asegurarme de que estoy solo. Dormía en esa habitación y cada noche, sin falta, la muñeca estaba en un lugar distinto. Al principio, piensas que es tu imaginación. Eres un niño, estás en un lugar extraño, pero luego empiezas a notar el patrón. Cada día que pasaba, yo sentía físicamente cómo me miraba con esos ojos que no eran ojos. Y cada noche, mientras yo dormía indefenso, ella se acercaba, unos centímetros cada vez, un juego silencioso y aterrador del que yo no sabía las reglas. Tenía solo 5 años cuando viajé a Bulgaria con mi padre. En mi mente infantil, aquello era una gran aventura. Era la primera vez que salía de mi país, la primera vez que veía nieve de verdad, gris y sucia en las calles de Sofía. Pensaba que era un viaje normal, de esos que se convierten en fotos borrosas en un álbum cuando creces, hasta que la vi a ella. El propósito del viaje era triste. Íbamos a despedirnos de mi abuela. Ella se estaba muriendo. Vivía en un edificio de la era soviética, una mole de hormigón que parecía una fortaleza abandonada. Su departamento era antiguo, cavernoso. Recuerdo el olor apenas cruzamos la puerta, una mezcla penetrante de humedad, medicina rancia y polvo acumulado durante décadas. Los techos eran absurdamente altos, haciendo que te sintieras pequeño, insignificante. Los muebles victorianos, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas agazapados en las esquinas. Y el silencio no era un silencio pacífico, era un silencio pesado que zumbaba en los oídos, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. La casa entera era extraña, hostil, pero el verdadero terror se escondía en la habitación de invitados, el lugar donde decidieron que yo debía dormir. Era la habitación más fría de la casa, y en una esquina, lejos de la cama principal, había una cuna de madera oscura, con barrotes torneados, muy antigua. Parecía más una pequeña jaula que una cama para bebés, y reinando dentro de esa cuna estaba la muñeca de trapo. Quiero ser claro, no era una muñeca bonita. No había nada tierno en ella. Era una reliquia. Su piel era de tela de saco, áspera y manchada de un color marrón amarillento por el paso de los años. Su cabello era lana burda, apelmazada, como nidos de araña en su cabeza. Pero eran los ojos. Tenía 2 botones negros, cosidos con hilo rojo grueso en forma de cruz. No importaba en qué parte de la habitación me pusiera, esos botones parecían girar imperceptiblemente para seguirme. Estaba sucia, olía a encierro y emanaba una malicia que mi mente de 5 años no podía procesar, pero que mi instinto animal reconocía perfectamente. La primera noche fue el comienzo de mi tortura. La casa crujía como un barco viejo, pero había un sonido distinto. Venía de dentro del armario empotrado de mi habitación. No eran golpes, era un rascado, suave, rítmico, como uñas pequeñas y duras arañando la madera desde el interior. Ras, ras, ras. Lloré histéricamente hasta que mi padre, ojeroso y estresado, vino a dormir conmigo. Me dijo que eran ratones, pero a la mañana siguiente el terror fue peor que cualquier sonido. Me desperté con la primera luz del día y miré hacia la cuna. Estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la cabeza lentamente sobre la almohada. La muñeca estaba en mi cama, sentada, rígidamente, justo al lado de mi cara. Sus ojos de botón estaban a centímetros de los míos. Le pregunté a mi papá, rogando que me dijera que sí, tú la moviste. Fue una broma.
cansancio y me dijo que no, que dejara de imaginar cosas. Y yo sabía que él no mentía. A partir de ahí, el tiempo se volvió borroso. Día tras día, la casa empezó a jugar conmigo. Ya no era solo la muñeca. Eran pequeños detalles diseñados para quebrar la mente de un niño. Un libro pesado caía de la estantería justo cuando yo pasaba por debajo. La luz del pasillo parpadeaba violentamente y me dejaba a oscuras. Puertas que yo había dejado abiertas se cerraban de golpe a mis espaldas, sin que hubiera la más mínima corriente de aire. Y ella, la muñeca, siempre moviéndose cuando nadie miraba, de la cuna a una silla, de la silla a la mesita de noche, siempre más cerca. Un día me armé de valor. Mi abuela estaba en uno de sus pocos momentos de lucidez antes del final. Su habitación olía a muerte. Me acerqué a su cama y le pregunté en un susurro de dónde había salido esa cosa. Sus ojos, nublados, se aclararon por un segundo, llenos de un miedo antiguo. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente para una moribunda. Me dijo que su madre se la había regalado hacía casi 70 años, que la había comprado en una tienda en el casco antiguo, un lugar que ya no debería existir. Me habló del dueño de la tienda, un hombre que siempre vestía de negro, incluso en el verano más caluroso, y que nunca sonreía, y me dijo que, al entregarle la muñeca, el hombre le dio una única y estricta advertencia: nunca la abras, nunca mires qué tiene dentro. Mi papá entró en ese momento, interrumpió la conversación bruscamente. Ya basta, mamá. Vas a traumar al niño con tus historias de viejas. Me sacó de allí casi a rastras, pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Unos días después, la curiosidad morbosa de mi padre nos llevó al pueblo donde supuestamente estaba esa tienda. El ambiente allí era desolador, gris, pero la tienda ya no existía. En su lugar solo había un solar vacío, lleno de escombros calcinados. Se había quemado hacía años. Unos vecinos ancianos, al vernos preguntar, se persignaron. Nos dijeron en un español roto que ese lugar estaba maldito, que el dueño vendía objetos que no deberían estar en este mundo. Fue ahí, en esa calle fría y sucia de Bulgaria, donde escuché por primera vez la palabra, dos palabras que retumbaron en mi cabeza y que nunca he podido olvidar: muñeca canalizadora, un recipiente, un conducto para algo más. La última noche, Dios mío, la última noche fue la peor de mi vida. Mi abuela había empeorado. Mi padre estaba con ella. Yo estaba solo en la habitación de invitados. La atmósfera era eléctrica, irrespirable. Miré a la cuna, vacía. Miré la silla, vacía. Miré debajo de la cama. Nada. Entonces, los sonidos empezaron, pero esta vez no eran rascados. Eran pasos, tep, tep, tep. Pasos pequeños y rápidos corriendo por el pasillo, justo al otro lado de mi puerta. Y luego, risas. No era una risa de bebé. Era una risa cristalina, fría. Una risa que sonaba antigua. Me cubrí con las mantas hasta la cabeza, temblando violentamente. Escuché cómo el pomo de mi puerta giraba lentamente. Creí. La puerta del armario también se abrió sola, golpeando la pared. Me atreví a asomar un ojo por encima de la manta y la vi. No a la muñeca. Vi una sombra densa, más negra que la oscuridad de la habitación, que parecía despegarse del interior del armario y reptar por el suelo hacia mi cama. Grité con todas mis fuerzas, pero el miedo me ahogaba la voz. Sentí un peso en los pies de mi cama. Algo se estaba subiendo. La puerta de la habitación se abrió de golpe y la luz del pasillo inundó el cuarto. Mi papá entró corriendo, pálido como un fantasma. La sombra desapareció instantáneamente. No había nada, pero mi padre lo sintió. Sintió la maldad en el aire. No dijo una palabra.
Esa noche me sacó de esa cama y durmió conmigo, abrazándome fuerte, con la luz encendida, pero la luz no pudo protegerme de mis sueños. Esa noche soñé con una niña. Estaba de espaldas. Tenía el mismo pelo de lana pelmazada que la muñeca y su ropa era de tela de saco vieja. En el sueño, ella se giraba lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo botones por ojos, y extendía sus brazos de trapo hacia mí, susurrando con una voz que sonaba como viento seco. Ayúdame, ábreme, déjame salir. Volvimos a casa al día siguiente. Huimos de allí. Nunca volví a ver a la muñeca físicamente. Mi abuela murió 2 días después de que nos fuimos. Pero hubo algo más, algo que mi padre hizo y que me marcó. Cuando llegamos a casa, en el patio trasero, lo vi quemar cosas en un barril de metal. Quemó mi pijama, quemó la manta con la que me había cubierto esa última noche. Estaba llorando mientras lo hacía. Nunca me dijo por qué. Nunca hablamos de eso. El silencio se convirtió en nuestra forma de lidiar con el trauma. Años después, necesité mucha terapia para desenredar ese nudo en mi memoria. Recordé todo con una claridad aterradora, detalles que creía olvidados. A veces, en mis momentos más racionales, intento convencerme de que no fue real, que fue el estrés, el duelo, la mente impresionable de un niño en una casa lúgubre. Pero sé que es mentira. Sé que algo de mí se quedó atrapado en esa casa vieja en Bulgaria. Y sé que algo de esa casa volvió conmigo. Y cada tanto, cuando cierro los ojos en la seguridad de mi propio hogar, en la oscuridad, la veo de nuevo, de pie, inmóvil, justo al lado de mi cama, esperando a que me duerma. Porque hay cosas en este mundo que parecen juegos de niños, hasta que dejan de serlo.